Buenas tardes con todos. Un saludo especial a la Guardia del Santísimo, que hoy empiezan estas charlas de formación, especialmente para la Guardia, pero abierta a todos. Desde aquí saludo y encomiendo siempre a la Guardia del Santísimo, que es uno de los grupos de nuestro santuario. La Guardia del Santísimo tiene como misión estar siempre cerca de Jesús Eucaristía, adorar a Jesús Eucaristía, y estos 3 días van a prepararse a través de estas charlas para que el día 7, en la misa de la mañana, hagan la renovación de su consagración a Jesús Eucaristía a través de María Santísima. Saludos a todos los que se conectan también de otras parroquias, a los hermanos de Ecuador que se están conectando, de Colombia. Vamos a tener hoy el primer día de charla eucarística. Vamos a hablar de la celebración de la Eucaristía, tal como nos relata el Catecismo de la Iglesia Católica, los números 1345 al 1355. Empecemos pues con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias porque nos has convocado en este momento en tu nombre. Gracias Jesús porque te has quedado realmente presente en el sacramento de la Eucaristía, sacramento de tu cuerpo y de tu sangre. Gracias Jesús porque tú eres el pan vivo bajado del cielo y porque traes siempre luz a través del Espíritu Santo para nuestra vida. Vamos a ponernos bajo la protección de tu Madre Santísima, Señor, sabiendo que ella nos lleva siempre hacia ti, que eres el único Salvador del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vuelvo a saludar a la Guardia del Santísimo, veo que se siguen conectando. Saludo también a las personas que nos están escribiendo desde México, Panamá, Estados Unidos, Ecuador, Colombia, también aquí en el Perú, Chiclayo, Arequipa, Huancayo. Bendito sea Dios que tanta gente pueda participar de estas charlas que van dirigidas a todos, especialmente a la Guardia del Santísimo, uno de los grupos más representativos de nuestro santuario. Empecemos con la charla de hoy, que es la explicación de la celebración de la Eucaristía, tal como el Catecismo lo explica. Por eso, si tienen ustedes sus catecismos a la mano, voy a seguir los números 1345 al 1355. ¿Desde cuándo empezó la Iglesia a celebrar la Eucaristía? La Iglesia ha empezado a celebrar la Eucaristía desde que existe. No ha existido tiempo alguno donde la Iglesia haya dejado de celebrar la Santa Misa. Ciertamente, en este tiempo de pandemia, los fieles no pueden venir a los templos, pero se sigue celebrando la Santa Misa. Por eso son importantes los sacerdotes y por eso hay que rezar siempre para que no falten sacerdotes. La Iglesia, desde que existe, desde que Cristo instituyó el sacramento de la Eucaristía, desde que Cristo envió el Espíritu Santo a los apóstoles y los mandó a predicar, ha celebrado la Eucaristía. ¿Cómo se llama la celebración de la Eucaristía en el Nuevo Testamento? Se le llama la fracción del pan. Dice Hechos 2:42, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones.
Repito, una forma de hablar de la celebración eucarística es decir la fracción del pan. Cuando ustedes se encuentren en el Nuevo Testamento con esta expresión, la fracción del pan, ¿a qué se refiere? A la celebración de la Eucaristía. Los cristianos se reunían a escuchar a los apóstoles, a la comunión, es decir, a la fraternidad, a la fracción del pan y a las oraciones. Hechos 2:42. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar al día siguiente, conversaba con ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Hechos 27. Aquí tenemos dos enseñanzas muy importantes. En primer lugar, que a la celebración de la Santa Misa se le llama la fracción del pan, como ya lo hemos dicho. Pero además se nos dice que los cristianos se reunían el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo, no es el sábado. Por lo tanto, aquí tenemos un testimonio de la misa dominical. Seguramente ustedes se han encontrado con personas que dicen, apoyándose supuestamente en la Biblia, que no deberíamos celebrar como día central de la fe el domingo, sino el sábado. Eso es incorrecto. Para un cristiano el día central es el domingo, porque el domingo resucitó el Señor y además siempre la iglesia ese día se ha reunido sobre todo como comunidad para celebrar la fracción del pan, tal como ustedes pueden ver en Hechos 27. Repito, en Hechos 27 se habla del primer día de la semana, que es el domingo, y se habla de que los cristianos se reúnen para la fracción del pan. ¿Qué testimonios tenemos sobre la celebración de los primeros siglos? Aparte del Nuevo Testamento, en los primeros siglos existen testimonios de cómo se celebraba la misa. Y el testimonio más antiguo es el de San Justino Mártir. La vida de San Justino, como la de todos los santos, es muy bonita. Justino era un filósofo pagano. Pensaba mucho, reflexionaba mucho, hasta que descubrió a Cristo. Se hizo cristiano. Y San Justino dirá que el cristianismo es la verdadera filosofía. Y San Justino murió mártir. Le obligaron a renegar de su fe. Él se negó a negar a Cristo y por eso fue martirizado. Es mártir, San Justino mártir. San Justino relata cómo se celebraba la misa en su tiempo. Estamos hablando del siglo II. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1345, recoge el testimonio de San Justino que quisiera que juntos vayamos recorriéndolo, porque es un testimonio muy bonito de cómo celebraba la misa la primera comunidad cristiana o los primeros cristianos o los cristianos de los primeros siglos. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 1345, desde el siglo II, según el testimonio de San Justino Mártir, tenemos las grandes líneas del desarrollo de la celebración eucarística. Estas han permanecido invariables hasta nuestros días a través de la diversidad de tradiciones rituales litúrgicas. Por lo tanto, hay un testimonio muy antiguo que es el de San Justino Mártir. Dice San Justino en su libro La Apología 1, el día que se llama Día del Sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Fíjense, hermanos, aquí tenemos la explicación de cómo se celebraba la misa en los primeros siglos. Se reunían el día del sol, el domingo, así se le llamaba al domingo, el día del sol. Se reúnen los cristianos
en un mismo sitio, se leen las memorias de los apóstoles, es decir, se leen textos del Nuevo Testamento. Y los escritos de los profetas, es decir, se leen textos del Antiguo Testamento y dice, cuando el lector ha terminado, el que preside, ¿quién es el que preside? El sacerdote, toma la palabra y hace la homilía. Toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Aquí tenemos una parte de la misa, lo que se llama la liturgia de la palabra. Sigamos. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás, donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Cuando termina esta oración, nos besamos unos a otros. Fíjense, ya terminó la lectura de los textos sagrados. El sacerdote ha hecho la homilía, entonces se levantan todos y oran unos por otros. Eso es lo que se llama la oración de los fieles. La comunidad se pone en oración, oran los unos por los otros. Sobre todo, fíjense qué bonito lo que dice, para que seamos fieles a los mandamientos, para alcanzar así la salvación eterna. Y cuando se termina la oración de los fieles, se dan la paz. Antiguamente la paz se daba antes de las ofrendas, antiguamente. Cuando termina esta oración, nos besamos unos a otros. Felizmente que ahora ya no nos besamos unos a otros. Yo me acuerdo cuando era seminarista, me enviaron a una parroquia donde había muchas comunidades neocatecumenales, aquí les tengo mucho aprecio, no sé si ustedes han escuchado lo que es el camino neocatecumenal, y ellos tienen un rito aprobado por la iglesia donde se dan el ósculo de la paz, el beso de la paz. Yo no sabía, yo estaba ahí y cuando comenzaron a darse el beso de la paz, un barbón que estaba a mi lado me dio un beso en la mejilla. La verdad que a mí no me gusta lo del ósculo de la paz, pero respeto. Para algunos sí, es muy bonito, el beso de la paz. Antes se daban el beso de la paz, ahora felizmente ya no hay el beso de la paz, solamente está el abrazo de la paz. Sigamos con el relato de San Justino, que es muy bonito. Repito, es la explicación de cómo se celebraba la misa en los primeros siglos. Luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados. El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo y da gracias largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Fíjense, aquí estamos en las ofrendas. Al que preside se le lleva pan y una copa de agua y de vino mezclados. Luego, el que preside, el sacerdote, hace la oración de alabanza al Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. Es lo que se llama la plegaria eucarística. Sigamos con el relato. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén. Fíjense este testimonio de San Justino. Y siempre la celebración eucarística ha tenido dos partes, siempre. La liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Padre Carlos, ¿cuál es más importante? Las dos son importantes. Por eso ya lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a decir. La misa empieza 5 minutos antes. La misa empieza 5 minutos antes. No es correcto preguntar, padrecito, ¿hasta qué momento puedo llegar para que me valga la misa? 5 minutos antes es la respuesta a tu pregunta. Liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía constituyen juntas un solo acto de culto. En efecto, la mesa preparada para nosotros en la Eucaristía es a la vez la de la palabra de Dios y la del cuerpo del Señor. Catecismo de la Iglesia Católica número 1346.
En la celebración eucarística hay dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa del cuerpo del Señor, del pan eucarístico. Tenemos el pan de la palabra y el pan eucarístico, y hay que alimentarnos de los dos panes. Está claro que la Eucaristía es el alimento con mayúsculas, pero la palabra de Dios también nos alimenta. Por eso hay que vivir correctamente toda la Santa Misa, desde el inicio hasta el final. La liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía constituyen juntas un solo acto de culto. Todo es un solo acto de culto. ¿Qué texto bíblico presenta las dos partes de la celebración eucarística? El pasaje de los discípulos de Maús. ¿Se acuerdan ustedes en qué evangelio está este pasaje? ¿Se acuerdan? Quien me diga qué evangelio es el que relata el pasaje de los discípulos de Maús, le regalo una estampita de una santa muy milagrosa, Santa Chimotuflia. ¿Se acuerdan? Solamente está en uno de los 4 evangelios. Está en el Evangelio según San Lucas. ¿No se advierte aquí el mismo dinamismo del banquete pascual de Jesús resucitado con sus discípulos? En el camino les explicaba las Escrituras. Luego, sentándose a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Esto ustedes lo pueden leer en Lucas 24:30, Lucas 24:13 al 35. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1347, señala que las dos partes de la misa están reflejadas en lo que Jesús hizo con los discípulos de Maús. ¿Qué hizo Jesús? Primero les explicó las Escrituras. Mientras iban caminando, Jesús les explicaba las Escrituras. Y luego Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Y ahí los discípulos de Maús lo reconocieron al partir el pan. Por lo tanto, las dos partes de la Santa Misa están reflejadas en el encuentro que tiene Jesús con los dos discípulos de Maús, que ustedes pueden leer en Lucas 24, 13 al 35. ¿Cómo empieza el Catecismo a explicar el desarrollo de la celebración eucarística? Yo les invito para que ustedes lean con calma los números 1348 a 1355 del Catecismo. Cuando el Catecismo empieza a explicar el desarrollo de la celebración eucarística, dice que lo primero es que todos se reúnen. Hermanos, en la misa estamos todos unidos. En este momento ustedes no pueden venir al santuario físicamente. Aunque voy a volver a decir lo que ya he dicho en otras charlas. Ustedes pueden venir a confesarse y a comulgar lunes a viernes de 11 a 1, 4:30 a 6. Ahora, si hay una emergencia, por supuesto, y es que en emergencias se atiende siempre. Si una persona está por morirse y uno está aquí, uno va. Ahora, a veces tocan el timbre y uno no está porque ha salido a ver a un enfermo y lamentablemente uno ya no puede atenderles. Por eso es importante no esperar también el último momento. Cuando una persona está enferma con cierta gravedad, hay que llamar pronto al sacerdote. El Catecismo dice que lo primero es que todos nos reunimos. Leemos en el número 1348. Todos se reúnen. Los cristianos acuden a un mismo lugar para la asamblea eucarística. A su cabeza está Cristo mismo, que es el actor principal de la Eucaristía. Él es el sumo sacerdote de la nueva alianza. Hermanos, en la misa todos nos reunimos, todos. Todos estamos unidos. En la iglesia nadie está solo. Y en la misa todos estamos unidos. Y la intención que tienes en tu corazón, esa es la intención de tu misa. No es necesario que el sacerdote lo diga. Por supuesto que si una persona
pide que se le nombra. Ahora tampoco hay que estar obsesionados de que todas las misas hay que nombrar los mismos nombres, porque también hay gente que quiere ser nombrada y en ese sentido también es bueno pensar en los demás. Pero a lo que voy es que en toda misa siempre hay una comunión, una unidad. Todos se reúnen. Los cristianos acuden a un mismo lugar para la asamblea eucarística. A su cabeza está Cristo mismo, que es el actor principal de la Eucaristía. Él es el sumo sacerdote de la nueva alianza. ¿Qué contiene la liturgia de la palabra? Es la proclamación y explicación de la palabra de Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1349, la liturgia de la palabra comprende los escritos de los profetas, es decir, el Antiguo Testamento y las memorias de los apóstoles, es decir, sus cartas y los evangelios. Después la homilía, que exhorta a acoger esta palabra como lo que es verdaderamente palabra de Dios y a ponerla en práctica. Qué importante es acoger la palabra de Dios. Y qué importante es quedarnos siempre con un mensaje de la palabra de Dios. Hoy, por ejemplo, hemos leído un pasaje del Evangelio según San Mateo. Me imagino que los que han participado de la misa se les ha quedado alguna enseñanza. Siempre se nos tiene que quedar alguna enseñanza. Hoy se nos habla de la viña del Señor. La iglesia es la viña del Señor. La vid, Cristo. Si estamos unidos a la vid, vamos a dar frutos. La viña necesita agua, necesitamos de los sacramentos, son los canales por donde viene el agua, la vida de Cristo. La viña necesita la luz, el Espíritu Santo. Es imposible que haya una buena cosecha si no hay luz. Y el Espíritu Santo es la luz que nos hace vivir en la verdad, que nos guía hacia Cristo. Y una viña necesita trabajadores. Nosotros somos los trabajadores. Y hay que ponernos las pilas. Somos administradores de la viña del Señor, no somos dueños. El único dueño es Cristo. El sacerdote está llamado a preparar siempre la homilía, y dice aquí, a exhortar a los fieles para que acojan la palabra de Dios. Siempre se dice que la homilía no debe ser demasiado larga. En broma se dice que cuando un sacerdote predica media hora, pasa lo siguiente. Los 10 primeros minutos pone a prueba la fe de la gente. Los siguientes 10 minutos pone a prueba la esperanza de la gente, porque la gente está esperando que acabe. Y los últimos 10 minutos pone a prueba la caridad de la gente, porque la gente ya lo está aguantando. Por eso siempre se dice que las prédicas no sean demasiado largas. Lo importante es que llegue el mensaje. Eso es lo importante. Ahora, también es bueno aclarar que todo sacerdote siempre te va a decir cosas buenas. Así que todo sacerdote siempre te va a comunicar un buen mensaje. Todo sacerdote. Y lo importante es acoger siempre esa enseñanza valiosa que todo sacerdote te va a comunicar. Ningún sacerdote en su homilía te va a decir cosas malas. Por eso hay que acoger siempre lo que predican los sacerdotes. Salvo que un sacerdote esté loco y esté comunicando herejías o errores, pero ustedes rápidamente se van a dar cuenta. ¿Qué significado tiene la presentación de las ofrendas? Es el gesto que expresa la colaboración humana en la celebración, llevando los dones de la creación. Nosotros le ofrecemos al Señor lo que Él nos ha dado, pan y vino. Tú y yo en la Santa Misa le ofrecemos a Dios lo que Él nos ha dado, el fruto de la tierra y del trabajo del hombre, pan y vino. La presentación de las ofrendas en el altar hace suyo el gesto de Melquisedec y pone los dones del Creador en las manos de Cristo. Él es quien en su sacrificio lleva a la perfección todos los intentos humanos de ofrecer sacrificios.
Nosotros, cuando hacemos las ofrendas, estamos devolviéndole a Dios Creador los dones que Él mismo nos ha dado, porque Dios lo ha creado todo. Y Dios, que es el Creador, nos ha hecho inteligentes y nosotros cultivamos la tierra y a través del esfuerzo humano viene el pan y el vino. El pan y el vino son dones que nosotros agradecemos a Dios Creador y también se los entregamos. Fíjense qué bonito lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1350. La presentación de las ofrendas en el altar hace suyo el gesto de Melquisedec y pone los dones del Creador en las manos de Cristo, porque Cristo es el que se lleva nuestras ofrendas al Padre. Y por eso yo te invito para que sobre el altar, cada vez que estés en la misa, pongas tus intenciones, para que Cristo las presente al Padre. Es Cristo quien en su sacrificio lleva a la perfección todos los intentos humanos de ofrecer sacrificios. Les voy a hacer otra pregunta. Ahora les voy a regalar una estampita de San Pánfilo, que es un poderoso intercesor, ¿eh? San Pánfilo. ¿En qué libro de la Biblia está Melquisedec? ¿Quién me dice? ¿Quién fue Melquisedec? Melquisedec fue un sacerdote del Dios Altísimo que hizo la ofrenda del pan y el vino cuando se encontró con Abraham. Por lo tanto, está en Génesis 14, 17 siguientes. Ahí está Melquisedec. Además de ofrecer los dones de la creación a Dios, ¿qué otro sentido tienen las ofrendas? También se hace la ofrenda para la ayuda solidaria. Es decir, en el momento de las ofrendas, el pan y el vino, también se hace la colecta. La colecta sirve para mantener la comunidad parroquial, para mantener la parroquia, para los gastos de la parroquia. Y también el párroco ve la necesidad de la gente y hace ayudas solidarias. Quiero agradecer en este sentido a todos los que me traen víveres, porque estamos ayudando a muchas personas indigentes y también estamos ayudando a algunos comedores de zonas pobres. Ustedes, cuando hacen sus ofrendas, esas ofrendas tengan la seguridad que sirven para practicar las obras de misericordia. Y si una persona no tiene para colaborar materialmente cuando se hace la colecta, no comete ningún pecado. Si no tiene, no tiene. No hay que tener esa visión propia de algunas sectas. Si no das el diezmo, serás maldito. Así dicen algunos pastores. Eso es totalmente equivocado. El que no tiene, no tiene. Si estás misio, estás misio. Ahora, ante Dios no eres misio, por si acaso. Dios siempre te bendice. Por lo tanto, uno da lo que puede. Y si no puedes, no puedes. Desde el principio, junto con el pan y el vino para la Eucaristía, los cristianos presentan también sus dones para compartirlos con los que tienen necesidad. Esta costumbre de la colecta, 1 Corintios 16:1, siempre actual, se inspira en el ejemplo de Cristo que se hizo pobre para enriquecernos. 2 Corintios 8:9. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1351. Repito, cuando se hace la ofrenda, es decir, se presentan los dones del pan y el vino, también se realiza la colecta que tiene un sentido. Junto con los dones del pan y el vino vamos a ayudar también a las personas necesitadas, aquellos que reflejan a Cristo pobre. Decía San Agustín, dale al Cristo pobre lo que te ha dado el Cristo rico. El Cristo rico es Cristo Cristo, el Cristo pobre es el necesitado. ¿Qué es la anáfora? El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de la plegaria eucarística, señala las partes de la plegaria eucarística. La plegaria eucarística es la anáfora. Anáfora es un término griego que significa elevar, dar hacia lo alto.
La anáfora o plegaria eucarística está conformada por el prefacio, la epíclesis, la consagración, la anamnesis, las intercesiones y la doxología. Todo esto ustedes lo viven cada vez que participan en la Santa Misa. Vamos a explicar brevemente todas estas partes de la anáfora. Repito, la anáfora es la plegaria eucarística. La plegaria eucarística comienza con el prefacio, sigue con la epíclesis, la consagración, la anamnesis, las intercesiones y la doxología. ¿Qué es el prefacio? Es una oración de acción de gracias. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Así empieza el prefacio. Y termina con el santo. Ese es el prefacio. El prefacio es una oración de acción de gracias. Así empieza la anáfora o plegaria eucarística. Dice el Catecismo en el número 1352. En el prefacio la Iglesia da gracias al Padre por Cristo en el Espíritu Santo, por todas sus obras, por la creación, la redención y la santificación. Toda la asamblea se une entonces a la alabanza incesante que la Iglesia celestial, los ángeles y todos los santos cantan al Dios tres veces santo. Por lo tanto, el prefacio es una acción de gracias que empieza cuando el sacerdote dice: el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, y concluye con el santo. Luego se pasa a la epíclesis. ¿Qué es la epíclesis? Es el momento en que el sacerdote invoca al Espíritu Santo. Ustedes escuchan: santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y el sacerdote va a colocar sus manos extendidas sobre las ofrendas y dice: por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Eso es la epíclesis. ¿Qué es la epíclesis? Es el momento en que el sacerdote invoca al Espíritu Santo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1353. En la epíclesis, la Iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu Santo o el poder de su bendición sobre el pan y el vino, para que se conviertan por su poder en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y que quienes toman parte en la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu. Por lo tanto, ¿qué es la epíclesis? Es la invocación por la cual se pide la venida del Espíritu Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo. Y entonces se toca la campanita, y si se toca la campanita no es para que se despierten, es porque es el momento culmen de la Santa Misa. El sacerdote recita las palabras de la institución de la Eucaristía, se realiza la transustanciación. A ver, repitan: transustanciación, la conversión del pan y del vino en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. ¿Qué es la transustanciación? La conversión del pan y del vino en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. En el relato de la institución, la fuerza de las palabras y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presentes bajo las especies de pan y de vino su cuerpo y su sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre. Catecismo de la Iglesia Católica número 1353. Es el momento más sagrado de toda la misa. He dicho que toda la misa es importante. He dicho que hay que vivir la misa 5 minutos antes de la misa. Pero el corazón de la celebración es la consagración. Es el momento más sagrado. ¿Cómo debemos estar? De rodillas. Padre Carlos,
tengo las rodillas enfermas, no te preocupes, te pones de pie, haces una venia. Si no se puede estar de rodillas, puedes estar de pie y haces una venia. Qué importante es darnos cuenta que estamos ante el momento más sagrado, más sublime de toda la celebración, la consagración. Cristo mismo se hace presente sobre el altar. Ese Jesús que hizo milagros, ese Jesús que predicó, ese Jesús que está vivo y resucitado, ese mismo Jesucristo está con nosotros. ¿Qué es la anamnesis? Es el memorial de lo que Jesús ha hecho. ¿Qué ha hecho Jesús? El misterio pascual. ¿Y en qué consiste el misterio pascual? El misterio pascual consiste en que nuestro Señor Jesucristo ha muerto por nosotros en la cruz y ha resucitado. La anamnesis es una actualización del misterio pascual. Anamnesis es una palabra griega que significa memorial. Hacemos memoria de lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿Qué ha hecho Jesús por nosotros? Ha muerto por nosotros, pero ha resucitado. Y cuando hacemos memoria en la misa, se actualiza ese acontecimiento. Ustedes escuchan cómo el sacerdote dice: así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1354, en la anamnesis que sigue, la Iglesia hace memoria de la pasión, de la resurrección y del retorno glorioso de Cristo Jesús. Presenta al Padre la ofrenda de su Hijo que nos reconcilia con Él. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1354. En la misa se hace presente el misterio pascual de Cristo. Se hace memorial, anamnesis, de lo que Jesús ha hecho por nosotros y se actualiza este acontecimiento. ¿Qué son las intercesiones? Son las oraciones dentro de la plegaria eucarística donde se expresa la comunión con el cielo, el purgatorio y los vivos. En la misa estamos en comunión con el cielo. En primer lugar, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también con la Virgen, San José, aquellos que están en el cielo, los santos, los ángeles. Con las almas del purgatorio, por eso rezamos por estos difuntos, y también con los vivos, con el Papa Francisco, con nuestro obispo, con los sacerdotes. Ustedes en la misa escuchan: acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Todo lo que les he dicho son las intercesiones. ¿Qué son las intercesiones? Cuando ustedes escuchan el nombre del Papa Francisco, el nombre del obispo Monseñor Carlos, cuando escuchan el nombre de la Virgen, el nombre de San José, el nombre de los apóstoles, ustedes tienen que sentirse en comunión con el cielo, con el purgatorio, con los vivos. En la misa se da la comunión de los santos. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1354. En las intercesiones, la Iglesia expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia del cielo y de la tierra, de los vivos y de los difuntos, y en comunión con los pastores de la Iglesia, el Papa, el obispo de la diócesis, su presbiterio y sus diáconos, y todos los obispos del mundo entero con sus iglesias. Fíjense qué maravilla que es la misa. Estamos en comunión todos, todos estamos en comunión. Tenemos una comunión con el cielo, con las almas del purgatorio. ¿Cuántas almas del purgatorio salen del purgatorio y van al cielo? Dejan de ser almas del purgatorio
gracias a la misa. Por eso hay que rezar siempre por nuestros difuntos. El viernes daba una charla a unos muchachos de unas capillas de San Martín de Porres, les hablaba del más allá, y las preguntas siempre iban por: padrecito, en mi casa hay mucha bulla, están penando. Por ahí van las preguntas de los muchachos. A veces ocurre que Dios permite que las almas del purgatorio se manifiesten porque nadie está rezando por ellas. Hay que discernir, no siempre esa bulla que escuchamos a veces en algunos lugares y la gente te dice están penando, es de almas del purgatorio. A veces es una gata que tiene hambre y está moviéndose por ahí, nadie la ve, o una rata que hay por ahí. Hay que discernir. Pero no podemos descartar que Dios en ciertas ocasiones permita que algunas almas del purgatorio den signos, porque nadie está rezando por ellas. Por eso hay que rezar siempre por las almas del purgatorio, especialmente nuestros familiares difuntos. Y cuando digo rezar, es celebrar la misa por ellas. ¿En qué momento acaba la anáfora o plegaria eucarística con la doxología? Es una glorificación al Padre a través de Cristo en el Espíritu Santo. Ahí acaba la plegaria eucarística o anáfora. ¿Dónde empezó? ¿Se acuerdan? ¿Dónde empezó? En el prefacio. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí acabó la plegaria eucarística o anáfora. Vamos a retroceder un poquito. Vamos a retroceder un poquito, no se pierdan. Vamos a retroceder aquí. La anáfora la conforma el prefacio, que es una oración de acción de gracias, la epíclesis, la invocación del Espíritu Santo, la consagración, que es el corazón de la misa, la anamnesis, que es el memorial del misterio pascual, recordamos lo que Jesús ha hecho por nosotros, las intercesiones, donde se menciona al Papa, al obispo, a los obispos, a los sacerdotes, a nuestros difuntos, a la Virgen, a San José, a los santos, y la doxología. Fíjense, todo esto es la anáfora. Y es importante vivir cada momento. Es importante vivir cada momento. Vamos ahora a lo último, el rito de comunión. Está formado por el Padre Nuestro, la paz, la Sagrada Comunión. El catecismo de la Iglesia Católica sobre todo se concentra en lo que es la comunión. La comunión es el máximo encuentro con Jesús, nos volvemos sagrarios vivos. Antes se ha rezado el Padre Nuestro, nos hemos dado la paz, y luego los que están debidamente preparados realizan la comunión sacramental, es decir, los que están en gracia de Dios. Dice el catecismo, en la comunión precedida por la oración del Señor, el Padre Nuestro, y de la fracción del pan, los fieles reciben el pan del cielo y el cáliz de la salvación, el cuerpo y la sangre de Cristo que se entregó para la vida del mundo. Juan 6:51, Catecismo de la Iglesia Católica número 1355. La comunión es el mayor encuentro que tenemos con Jesús. Nos volvemos sagrarios vivos. En verdad somos sagrarios vivos. ¿Cómo termina la celebración eucarística? Se concluye recibiendo la bendición del sacerdote. Al final dice, pueden ir en paz. Hay personas que vienen a regañadientes a la misa y están esperando solo estas palabras, las 4 palabras mágicas, pueden ir en paz. Nosotros no. Nosotros queremos vivir bien toda la misa. Antiguamente, cuando la misa se decía en latín, el sacerdote finalizaba con esta expresión, ite missa est. De ahí viene la palabra misa. ¿Qué significa ite missa est? Están enviados. Cuando termina la celebración eucarística, hemos sido enviados para ser Cristo para los demás. En la Santa Misa hemos tenido un encuentro con Cristo
cuando acaba la misa, salgo del templo y tengo que ser Cristo para los demás. Tengo que reflejar a Cristo en mi vida. Para terminar ya la charla, esta síntesis nos permite recordar lo que he mencionado. La Iglesia desde sus inicios celebra la Eucaristía. El primer testimonio de una celebración completa lo escribió San Justino Mártir. La Eucaristía tiene dos partes fundamentales, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Hay que estar atentos cuando se proclama la palabra, atentos a la enseñanza del sacerdote. Por supuesto que los sacerdotes tenemos la obligación de preparar las homilías. De lo contrario, la gente nos va a decir Tarzán. ¿Saben por qué Tarzán? Porque se va por las ramas. O nos va a decir almohada, solo sirve para dormir. Por eso los sacerdotes tenemos que preparar la homilía. Y es una grave responsabilidad. El Papa Francisco tiene unas palabras bien fuertes. Dice, el sacerdote que no prepara está estafando a la gente. Son palabras del Papa Francisco, por si acaso. Tenemos también la liturgia de la Eucaristía, que lleva al momento culmen, que es la consagración. Cada momento de la celebración tiene su sentido. Y eso es lo que hemos explicado hoy. Mañana les espero a las 4 a la segunda charla. Hemos tenido nuestra primera charla. Quiero agradecer a la Guardia del Santísimo de corazón por su labor que hacen en el santuario, porque siempre mantienen viva la piedad eucarística. Desde aquí, mi saludo, mi bendición para toda la Guardia del Santísimo. También agradezco a aquellos que se han conectado para esta charla, esta primera charla eucarística. Son 3 días de charla. Mañana se hablará de la misa como sacrificio. Y el día 7 de octubre, a las 7 de la mañana, la Guardia del Santísimo renovará su consagración a Jesús Eucaristía. Muchas gracias por su paciencia. Hasta aquí esta charla. Tengan un bonito domingo. El domingo es el día del Señor, también el día de la familia. No se olviden, el domingo es el día del Señor, el día de la familia, el día de descanso en el Señor. Voy a darles ahora la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que el Señor Todopoderoso les proteja, les acompañe, y de la mano de María vivamos siempre con Jesús. Muchas gracias.